Hoy, queridos amigos, vine a compartirles una escritura, unas palabras que dijo el Señor Jesucristo, que lo tenemos registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 26. Son las palabras del gran pastor de las ovejas, del Señor Jesucristo, el Rey de la gloria, Rey de reyes y Señor de señores, y que será gran Rey sobre toda la tierra. Por eso debemos inclinar nuestro oído para oír lo que Él dice, porque sus palabras nos instruyen en el camino de la vida. Bien, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 26, el Señor dijo unas palabras y Él dijo así: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Lo vuelvo a repetir. Juan capítulo 10, versículo 26, dijo así el Señor Jesús. Le dijo a los judíos que lo estaban escuchando, les dijo así: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os le he dicho. Porque es que el hombre realmente es incrédulo a las palabras, muchas veces, a las palabras de Dios. Uno pensaría que al Señor Jesús todo el mundo le hubiera creído, ya que Él es la luz que ilumina a todo hombre. Uno pensaría que a Él todos le recibían su palabra, que todos creían en que es el autor de la vida, pero lamentablemente no es así. El hombre que anda en tinieblas o busca una excusa para no creer, o no le interesa creer, o simplemente es incrédulo, no cree. Por eso el Señor dijo, lo tenemos registrado en Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, oiga. Para poder creer hay que primero oír lo que Él dice, y oír con atención, dejar que sus palabras penetren en nuestros oídos para que bajen al corazón. El Señor Jesucristo una vez le dijo a sus discípulos: haced que estas palabras os penetren bien en vuestros oídos. A veces el hombre está sordo a las palabras de Dios. Necesita que se le destape el oído. Pero el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas hizo el Señor. Dice el libro de Proverbios. Y qué mejor que poner atención a las palabras del buen pastor. Es lo mejor que tú puedes hacer. Muchas veces el hombre está atento a lo que dice alguien famoso, está atento a lo que dice un político, está atento a lo que dice un presidente, está atento a lo que dice a veces un familiar.
pero lamentablemente no está atento a las palabras de Dios. Y no está atento a las palabras del buen pastor. La Biblia nos dice que hay corazones malos de incredulidad. Nos dice Hebreos 3:12. Nos dice: no haya en vosotros corazón malo de incredulidad. El que no cree, ¿sabe cómo lo denomina la Biblia? El que no le cree a Dios lo hace que tiene un corazón malo, un corazón incrédulo. No hay peor cosa que no creerle a Dios. Tal vez si tú no le crees a un político no tenga consecuencias. O si no le crees a un ser humano no tenga consecuencias. Pero el no creerle a Dios sí trae consecuencias. Porque es un corazón malo de incredulidad. El hombre que no le cree a Dios cierra las puertas a las promesas de Dios. La Biblia nos dice en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas de Dios son sí, amén, en Cristo Jesús. Pero eso es para que los que la creen, los que le creen a Dios, a ellos les pertenecen las promesas de Dios. Porque Dios le gusta que le crean, no que no le crean. ¿Qué tal si usted va y le dice algo a sus hijos, algo importante, y no le creen? ¿Te sentirías bien? ¿Te sentirías bien que no creyeran lo que tú dices? Más si siempre hablas con la verdad. Y Jesucristo vino hablando la verdad de Dios. En Él no hay mentira, porque en Él no hay pecado. Y el pecado es el pecado es mentir. Mentir es un pecado. Y Jesucristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, ¿por qué el ser humano muchas veces no le creen? Él mismo se hace daño. Porque Dios vino a dar vida eterna. Jesucristo vino a dar vida eterna a los que creen en Él, no al que no cree. Jesucristo dijo: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. La vida eterna es para los que creen en Jesús. La inmortalidad es para el que cree en Jesús. Tiene vida eterna. Pero el que cree y su fe lo lleva a seguirle. El que cree y su fe lo lleva a tomar la cruz e ir en pos de Él. Que su fe lo lleva a obedecerle a Él, crucificando el pecado. Que su fe lo lleva a salir de las tinieblas, a convertirse de las tinieblas a la luz. Es que la verdadera fe tiene acción. La fe sin obras es muerta, dice la Biblia en Santiago 2:20. La fe sin obras es muerta. Si tu fe se queda solo en palabras, no es fe. La fe produce una acción. La fe permite que Jesucristo reine en tu vida. La verdadera fe. La fe permite que Jesucristo te gobierne. Pero el incrédulo no quiere vivir con alguien que gobierne su vida, que le diga qué hacer. Por eso muchas veces escogen no creer. Como en los tiempos de los jueces en Israel.
que dice en el libro de Jueces, capítulo 21, el último versículo dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no tenemos rey, cuando no tenemos quien nos gobierne, entonces nos entregamos a la disolución, a vivir la vida loca. Por eso hoy mucha gente quiere vivir en los deseos de su propia carne, vivir la vida loca. Escogen no creer. ¿Y qué pasa con los incrédulos? Con los que escogen no creerle a Dios. La Biblia dice que el que no cree a Dios, oye bien, lo que dice 1 Juan capítulo 5, que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea, el que no le cree a Dios es porque ¿qué? Piensa que Dios es mentiroso. Esa es una ofensa contra Dios, y una ofensa grave. Por eso dice Apocalipsis 21:8, entre la lista de los que se van al lago de fuego, entre la lista uno de ellos son los incrédulos. Empieza con los incrédulos. Pero los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero encabeza los incrédulos, los que no le creen a Dios. Mire, no creerle a Jesucristo se cierra las puertas a la salvación del alma. Se cierra las puertas al Salvador, porque Él solo puede salvar, porque Él solo puede redimir, Él solo puede rescatar al hombre de las tinieblas, Él solo puede rescatarlo del poder del pecado, del dominio del pecado, y Él solo puede rescatarlo del juicio eterno. Por eso Él se llama el Redentor. Por eso Él se llama el Salvador. Redentor es el que nos rescata mediante el pago de un precio. Jesucristo puso su vida. Ese fue el precio que Él dio para rescatarnos. Puso su vida y murió por nuestras faltas. Pero el que no cree se queda sin perdón, se queda sin la paz con Dios, ya que el hombre se ha enemistado con Dios por causa de su pecado. Y la única manera para el hombre reconciliarse con Dios es a través de Cristo. La Biblia dice que Él es nuestra paz. Lo dice Efesios 2:14. Romanos 5:1 dice que justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único medio de reconciliación con Dios. Por eso Romanos 5:11 dice que nos gloriamos en Cristo Jesús, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Segunda de Corintios 5:18 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y dijo Pablo, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Sí, solo a través de Cristo se nos anuncia la reconciliación con Dios. Pero el que no cree se queda sin reconciliador, se queda sin la paz con Dios. El que no cree se queda sin el perdón, ya que el perdón Dios no lo otorga a base de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. 1 Juan 1:7 dice:
Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero el incrédulo, el que no cree, se queda sin Salvador. Se queda sin mediador. Ya que solo hay un Dios un mediador, entre Dios y el hombre, Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 lo dice. No hay dos mediadores, no hay tres ni cuatro, ni hay mediadoras. El único mediador que nos dice la Biblia entre Dios y el hombre es Jesucristo. Léelo, 1 Timoteo 2:5. Quien se dio a sí mismo en rescate por muchos. Eso te incluye a ti. Pero si no le crees, te quedas sin paz con Dios. Te quedas sin mediador. Te quedas sin Salvador. Te quedas sin las promesas de Dios para tu vida. Te quedas sin una herencia celestial. Te quedas sin la vida eterna. Te quedas sin entrar al reino de Dios. Pero te quedas con algo. Te quedas con el lago de fuego. Porque allí es donde van a dar los incrédulos. Al lago de fuego. Entonces mejor, querido amigo, empieza a pensar tu camino. Si te conviene creerle a Dios. Te conviene creerle a Dios. Pero no creerle a Dios no te conviene. Porque te quedarás con dolor, llanto y crujir de dientes. Te quedarás con el lago de fuego. Tu nombre no estará escrito en el libro de la vida y te perderás por no creerle a Dios. Hoy empieza a creerle a Dios, porque Él no es mentiroso. Sus palabras son vida y vida eterna. Él es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Hoy corónale como tu Señor. Él vino para salvarte. Él vino para que tú tengas la paz con Dios. Él vino para que tú seas reconciliado con Dios. Él vino para que tú entres en su reino. Él vino para lavarte de tus pecados con su sangre. Él vino a llevar a muchos hijos a gloria. Pero tú tienes que creer en Él y seguirle. Tienes que convertirte, tienes que arrepentirte, tienes que seguir a Jesús. O no verás la vida. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Dios te llama hoy a seguir a su Hijo. Dios te llama hoy a seguir a Cristo. Y eso se empieza recibiéndole como tu Señor y Salvador. Hoy recíbele para el perdón de tus pecados. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Bien, voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Si quieres recibir a Jesucristo, inclina ahí tu rostro. El Señor está aquí. Él quiere perdonarte. Él quiere salvarte. Él quiere ser tu pastor y tu rey. Pero permítele que Él entre en tu vida. Permítele que Él sea tu Salvador y Señor. Si lo quieres hacer, Romanos 10 dice, con el corazón creemos, pero con nuestra boca le invocamos para salvación. Si lo quieres hacer, repite conmigo esta oración. Se la vas a estar diciendo al que murió por ti en la cruz del Calvario para darte perdón y vida eterna. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, que derramaste tu sangre para el perdón de los pecados.
Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo en este mundo que se sume más y más en tinieblas. Quiero ser tuyo. Quiero ser de tus ovejas. Por eso te abro hoy mi corazón y te recibo en mi vida. Te pido que tú seas mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme. Hoy yo recibo tu salvación y el perdón de mis pecados a través de la fe que es en tu Hijo Jesús y a través de tu gracia. Y en el nombre de Jesús te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria a Dios, si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Empieza a leer tu Biblia. Empieza a leer la palabra de Dios para que tengas alimento para tu alma. Encuéntrate una iglesia cristiana, apártate de la idolatría. Es un pecado que lleva al lago de fuego. Los idólatras serán echados al lago de fuego, dice la Biblia. Apocalipsis 21:8. Encuéntrate una iglesia cristiana. Les recomiendo las evangélicas trinitarias, o sea que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O las iglesias bautistas. Habla con el pastor y hazte bautizar en las aguas y empieza a caminar con Cristo en esta vida y que Dios te bendiga.